Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a los compañeros de nuestro gremio, el gremio docente, pero también del gremio no docente y también los compañeros del centro de estudiantes. Nos propusieron pensar un poco el tema del financiamiento universitario, cómo estamos y qué es lo que plantea esta nueva ley que, como decía Mariela recién, se presentó en el mes de mayo como un proyecto en el Congreso Nacional y estamos esperando que se llame al debate. Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Fíjate a ver si está cargando o no. Sí, es el No, Sí, pero fíjate el Esperen que estamos solucionando unos problemas. No carga. Bueno, entonces, mientras trabajamos en estos problemitas que tenemos, yo quiero comenzar contándoles algunas, bueno, no se ve ahora, comentándoles algunas cosas. Traje algunos gráficos y algunos datos para poder entender de a poco por qué necesitamos pensar el financiamiento universitario. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo les traje ahí, fíjense, es la evolución de la matrícula universitaria en América Latina. ¿Sí? La línea que tienen arriba de todo representa el total para los países de América Latina. ¿Sí? Uno pueden ver ahí que en la última década, ahí está graficada la última década, ¿sí? La cantidad de estudiantes en América Latina en las carreras de grado y de posgrado crece un 30%, ¿sí? Supera los 30 millones de estudiantes, ¿sí? Pero si uno lo mira en relación a la cantidad de estudiantes de inicio del milenio, es decir, en los 2000, la cantidad de estudiantes crece en un 60% en América Latina. ¿Sí? Argentina es la línea punteada que ven acá abajo. ¿Sí? Ahí tenemos que decir además que Argentina es el tercer sistema en tamaño después de Brasil, que tiene unos casi 10 millones de estudiantes, 9.7 millones de estudiantes, y después de México, que tiene 5 millones de estudiantes. ¿Sí? El sistema de educación en Argentina hoy tiene casi 4 millones de estudiantes si contamos quienes estamos en las universidades y quienes están en los institutos de lo que llamamos de mala manera, superior no universitario, ¿sí? Es decir, en los institutos de formación docente y en los institutos de formación técnica. ¿Sí? Entonces, hay un crecimiento enorme en las últimas décadas de la matrícula universitaria en América Latina. ¿Cómo es que América Latina puede lograr esto? Bueno, una cosa que hay que decir es que se incorporan, ¿sí?, lo que algunos autores van a llamar los sectores no tradicionales en la educación superior. Es decir, se incorporan aquellos sectores de la población que históricamente estuvieron relegados, que no tenían acceso a la universidad, ¿sí?, y a los estudios superiores. ¿Sí? Entonces, esta es una primera característica que tenemos que tener en cuenta de cómo es esta matrícula en América Latina. Y esto tiene mucho que ver también con la configuración de la matrícula universitaria en nuestro país. Otra cosa importante que vamos a decir es que sigue siendo preponderante en el caso de América Latina la participación de las mujeres. ¿Sí? Se inscriben más, ¿sí?, pero no solo que se inscriben más mujeres en la universidad, sino que se gradúan aún en mayor proporción. ¿Sí? Entonces, esto da como resultado otra pregunta que tenemos que hacernos, que es ¿cómo entonces es la participación en esas universidades, en los sistemas de esos países, en nuestros países de América Latina, de la población en general? Yo lo que les traigo acá, es un poquito más complejo de entender, es lo que llamamos
la tasa bruta de educación superior, ¿sí? Es decir, qué proporción de la población que está en edad de ir a la universidad efectivamente va a la universidad o a la educación superior, ¿sí? Acá me refiero a la educación superior, es decir, universitario y superior no universitario, ¿sí? Fíjense, Argentina ahí yo lo pinté con otro color, que es la primera, ¿sí? Tiene una tasa de cobertura de casi el 75%. ¿Sí? Es decir, que no voy a entrar en cómo calculamos esa tasa, pero sí, es decir, hay una porción muy importante de la población que accede a la educación superior, que asiste a la educación superior. Fíjense que otros países tienen tasas muy importantes, ¿sí? Los especialistas en estos temas dicen que tasas por arriba del 50% quiere decir coberturas universales. En nuestra región, muchos de los países están cerca del 50%, pero fíjense cómo Argentina supera muy ampliamente, ¿sí? esas tasas de cobertura, está muy por arriba del 50%, ¿sí? La que le sigue, el país que nos sigue en cobertura es Chile con casi el 70%. ¿Sí? Entonces, tenemos sistemas masivos en América Latina, ¿sí? Que incorporan así a sectores no tradicionales y que tienen tasas de cobertura muy importantes. ¿Sí? O algunos autores, como por ejemplo el uruguayo Claudio Rama, llaman la tercera reforma de la educación superior en América Latina. Ahora, ¿cómo lo hace esto los países de América en relación a el esfuerzo público, el esfuerzo del presupuesto público en educación superior? Acá yo les quiero mostrar otra comparación donde está graficado la participación de los estudiantes según el sector de gestión al que asiste. Es decir, si asisten a universidades públicas o asisten a universidades privadas. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos permite, como estaba diciendo hace un momento, pensar dónde está el esfuerzo. Si el esfuerzo es de la familia o si el esfuerzo es del Estado. ¿Sí? ¿Quién pone la plata para esa masificación de la educación superior en América Latina? ¿Sí? Fíjense, decíamos, bueno, Chile y Argentina tienen tasas de cobertura casi similares. ¿Sí? Estamos por arriba del 70% en ambos casos. Pero fíjense, la participación en la educación privada en el caso de Chile y la participación en la educación privada, que es lo que está en rojo, ¿sí? En el caso de Argentina. Casi el 80% de los estudiantes, ¿sí? De las universidades en Argentina asisten a universidades o institutos de formación superior públicos. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos otra clave para leer esa masificación, ¿sí? De el sector universitario en América Latina. Otra cosa entonces que vamos a decir es que junto con esa expansión de los sectores que antes no estaban incorporados a la matrícula de la educación superior, hay una importante expansión en los países de América Latina del sector privado. ¿Sí? Y esto también es importante saberlo, y de ahí, una nota aparte, el surgimiento de las agencias de aseguramiento de la calidad como la CONEAU. ¿Sí? Como en nuestro caso la CONEAU, muchas agencias de aseguramiento de la calidad en América Latina. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que esa inclusión sea una inclusión con calidad, incluso si la expansión en los otros países de América Latina se hace de la mano del sector privado. ¿Sí? Pero esto también quiere decir que entonces hay que empezar a pensar en otras características del sector de educación superior en América Latina. ¿Sí? ¿Es irrestricto en todos los casos? ¿Hay becas? ¿Se paga? ¿Sí? Esto que ustedes ven, por ejemplo, en Brasil,
¿sí? Esta participación solamente, fíjense que está invertido Argentina y Brasil, ¿sí? Esta participación del sector privado, del público, perdón, en Brasil hay un 20% más o menos de la matrícula, un 25% de la matrícula pública, ¿sí? en Brasil, implica que los estudiantes en las universidades públicas son los estudiantes de élite, ¿sí? Solo una porción muy pequeña de estudiantes pueden acceder a las universidades públicas, que son las más prestigiosas en Brasil. El resto va a la universidad privada, por la que tiene que pagar, ¿sí? Pero además, para que pensemos en las características de nuestro sistema y en la comparación con el resto de los países de la región, ¿cómo se accede a la universidad en Brasil? ¿Saben? Bueno, hay que dar un examen al finalizar el secundario, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes que quieren, que terminan el ciclo secundario en la educación en Brasil, dan un examen. Y ese examen tiene una calificación. Y con esa calificación yo puedo acceder a determinadas universidades o no. Y además a determinadas carreras o no. ¿Sí? Entonces, ahí ya empezamos a ver que el ingreso no es irrestricto, ¿sí? Sino que tiene restricciones y que además está ese tipo de restricciones. Imaginen a quienes benefician. ¿Quiénes son los que pueden dar los mejores exámenes en las escuelas al finalizar la educación media en Brasil? Bueno, los hijos de las élites, ¿no? A pesar de que hay una fuerte política de cupos, ¿sí? Lo que llaman la discriminación positiva, es decir, cupos para mujeres, cupos para población afrodescendiente, cupos para población vulnerable, cupos para pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es tan fuerte esta forma de ingresar, es tan restrictiva esta forma de ingresar a la universidad que hay que compensar con políticas de cupos y de becas, ¿sí? Lo mismo pasa en Chile. ¿Uno puede elegir cualquier cosa, estudiar cualquier cosa en Chile? No. Depende de las calificaciones que tengas en la escuela secundaria. Entonces, los adolescentes en Chile viven con un estrés enorme porque depende de las calificaciones que vayan sacando en todo su ciclo de la escuela media, es a la carrera que pueden ingresar, ¿sí? Les cuento un dato, ¿no? Una anécdota. Uno de mis compañeros del doctorado, que hago el doctorado aquí en UNTREF sobre gestión y política de la educación superior, es un compañero de Chile, tenemos muchos compañeros de otros países de América Latina. En el doctorado, cuando yo les conté que habíamos hecho un cálculo sobre la tasa de cambio entre ofertas académicas, es decir, que en Argentina nos da que 1 de 4 estudiantes entre el primer y el segundo año de su carrera se cambia de carrera, ¿sí? O sea, el 25% cambia de carrera. Él quedó, pero azorado con este dato. Dijo, no puede ser, digo, ¿sí? Dicen, pero en Chile es imposible hacer eso. Y me dijo esas palabras. Nosotros les decimos, si te arrepentís de la carrera que elegiste, cuando tengas plata para pagarte otra carrera, te podés cambiar. Mientras tanto, tenés que quedarte en la carrera que elegiste al inicio. Y sobre la que además, ¿no?, tuvo un fuerte padecimiento para ingresar, ¿sí? Cuando te puedas pagar solito la carrera, te podés cambiar. Mientras tanto, no hay posibilidades de cambio de carrera, ¿no? O es muy costoso. Pero para que tengamos una idea, ¿sí?, del esfuerzo público y del esfuerzo privado, ¿sí? Esto también, si alguna vez miran algún gráfico de participación en el PBI en la educación superior, van a ver, por ejemplo, que Chile y Argentina tienen porcentajes de participación en la educación superior en el PBI muy parecidos. Pero cuando uno mira si se financia desde el Estado, si se financia del gasto de los hogares, ¿sí?, van a ver que la participación de ese gasto de los hogares en Chile es mucho más amplia. Y un poco esto también se ve en este cuadro, que no habla de gasto, sino que habla de la participación en el sistema público o en el sistema privado.
Bien. Entonces, les quiero contar un poco cuál es el panorama de la educación en Argentina, ¿sí? Para que cuando pensemos en el financiamiento sepamos de qué hablamos y tengamos una dimensión, ¿sí? En Argentina hay casi 150 instituciones universitarias, ¿sí? Casi 142, ¿sí? La mitad, como verán ahí, son privadas y la mitad son públicas, ¿sí? A esto hay que sumarle, yo acá estoy hablando solamente de universidades o institutos universitarios. ¿Saben la diferencia entre universidades e institutos universitarios? Bueno, las universidades tienen más de una rama de estudio, los institutos universitarios solo tienen carreras de una rama disciplinar. Por ejemplo, del área de la salud, del área de la defensa, del área de la economía. Esa es la única diferencia. Tienen el mismo estatuto, digamos, ¿sí? Y el mismo estatus. Pero a esto hay que sumar 2.700 instituciones superior no universitarias, ¿sí? Que también tienen más o menos la misma distribución, la mitad pública y la mitad privada. Ahora, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? A pesar de que hay mitad y mitad, el 80% de la matrícula está concentrada en las instituciones públicas, ¿sí? Y una cosa más. El sistema de las universidades nacionales o de las universidades públicas es muy federal y por lo menos hay una universidad nacional en cada una de las provincias del país, al menos una. En algunos casos hay más de una y en algunos casos también hay universidades provinciales, ¿sí? Es decir, que no van a depender del presupuesto nacional, sino que van a depender del presupuesto de las provincias. Pero de las nacionales hay una en cada provincia. En cambio, las universidades privadas están concentradas, por supuesto, donde hay mayor densidad poblacional, ¿sí? En el AMBA, en Cuyo y en la provincia de Buenos Aires, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos somos? Bueno, tenemos 2.750.000 estudiantes entre grado, pregrado y posgrado en total. A eso hay que sumar 1 millón más, por eso yo antes decía casi 4 millones, 1 millón más en el sistema superior no universitario, ¿sí? Que también viene creciendo un montón en Argentina. Como ya dijimos, el 78% de los estudiantes de los estudiantes de grado y de pregrado están en las universidades públicas, pero además el 40% de esos estudiantes está en la región metropolitana, ¿sí? Esto es consistente con dónde está concentrada la población, por supuesto, ¿no? Pero fíjense en este segundo gráfico, cuadro, tabla, bueno, no sé, cómo viene creciendo en la última década la cantidad de nuevos inscriptos, la cantidad de estudiantes y la cantidad de graduados. ¿Sí? Y esto es solamente en la última década. ¿Sí? O sea, realmente estamos asistiendo a una expansión sostenida del sistema en Argentina, ya no en América Latina solamente, sino también en Argentina. ¿Cuáles son entonces, pensando en lo que vengo diciendo desde el inicio de la presentación, ¿sí? Las características de estos estudiantes? ¿Sí? Dijimos que se incorporan sectores no tradicionales. Bueno, son un poco las características similares a los de nuestra universidad, que conocemos, que son ustedes, ¿sí? Que conocemos bien de cerca. La mayor parte de los estudiantes son trabajadores, ¿sí? Nosotros decimos son trabajadores que estudian, ¿sí? La mayor parte de los estudiantes en Argentina, hay una muy pequeña porción de los estudiantes que son estudiantes full time, en algunas universidades públicas o privadas y en algunas carreras además en particular, ¿sí? No tenemos estudiantes de tiempo completo en Argentina. Es una característica que también nos distingue de otros sistemas de América Latina. Y del mundo, ¿no? Por supuesto, pero digo para compararnos y para pensar en la región. Muchos tienen familias a cargo, ¿sí? Personas a cargo, familias a cargo,
¿sí? Eso también implica una trayectoria distinta en el recorrido que hacemos en la vida universitaria, ¿sí? Para que se den una idea, solamente el 30% de los nuevos inscriptos, ¿sí? Quiero volver, de estos que cada año ingresan a la universidad, ¿sí? De esos 700.000 nuevos inscriptos que todos los años, estos son datos del 2023, esos 700.000 estudiantes que inician una carrera, solamente el 30% tiene lo que llamamos la edad teórica de inicio. Es decir, solo el 30% tienen entre 17, 18 y 19 años. El resto son más grandes. El sistema argentino tiene una población envejecida en términos, ¿sí? de edades teóricas, ¿sí? Que también nos habla de las trayectorias, pero también nos habla de una característica súper importante de nuestro sistema, que es la particularidad de que se puede entrar en cualquier momento, ¿sí? Y en cualquier etapa de nuestras vidas al sistema universitario. Y que tiene que ver con algo que yo quiero repasar antes de meternos con el tema del presupuesto específicamente, que es el artículo 7º de la Ley de Educación Superior. Ustedes saben, esta es una ley que es vieja, ¿sí? Que es de los 90, es de esa serie de leyes de mediados de los 90, pero que tuvo modificaciones, ¿sí? La última modificación, por lo menos para este artículo, por ejemplo, es en el 2015. ¿Y qué dice este artículo? Que toda persona que haya terminado la escuela secundaria puede ingresar a la universidad, ¿sí? No importa si tiene 20, 40, 35, si es varón, si es mujer, incluso no importa si es argentino o extranjero, hasta ahora. Y ahora les voy a decir por qué, ¿sí? Además, y esto fue muy importante, esta es una de las cosas que para mí tiene de súper interesante esta ley de mediados de los 90, que nunca pudimos tener una nueva, porque se debatieron muchos proyectos de ley y nunca llegamos a tener una ley nueva, pero hay algo que a mí me parece que es muy interesante, que es que además, a partir de esta ley de 1995, se establece que quienes no hayan terminado el secundario, pero que tengan conocimientos o un currículum vitae que compense, digamos, con su trayectoria laboral los conocimientos que debería haber adquirido en el secundario, puede ser admitido en la universidad con una serie de requisitos, ¿sí? Algunas universidades toman entrevistas, otras universidades toman pruebas de nivel, otras universidades hacen cursos específicos, ¿sí? Pero esto también habla de esta característica de una intención de tener realmente un sistema de ingreso masivo, ¿sí? A la universidad. Y con la menor cantidad de barreras posibles. Y digo que hasta ahora porque vuelvo un poquito para atrás en la ley y hay otros artículos que me parecen destacables para pensar el tema del financiamiento, que es el artículo 2 de esta misma ley, que también fue modificado en el 2015 y que dice que es el Estado Nacional el responsable de proveer el financiamiento a las universidades nacionales. Y que son la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias quienes tienen que hacerse cargo del financiamiento de los institutos de educación superior no universitaria, igual que, estamos pensando en una ley de mediados de los 90, igual que de los otros niveles del sistema, ¿sí? La famosa Ley Federal de Educación, que es contemporánea a esta ley de educación superior, y que ¿se acuerdan? Transfiere del Estado Nacional a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Sin un peso. Sin un peso. Con algunas transferencias que fueron muy debatidas. Ahora, fíjense. Esperen que
artículo se incorporó, el artículo segundo bis, se incorporó en algunas reformulaciones que se hicieron de la ley en el año 2015. Y lo que dice ahí es que los estudios de grado en las instituciones de educación superior, esto no estaba especificado así, los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal son gratis, ¿sí? Para todos los ciudadanos argentinos, nativos o por opción, Bien. Este artículo se modificó por decreto el 29 del 5 del 2025, ¿sí? Y se agrega este segundo párrafo que dice que bueno, puede haber algunas restricciones a los estudiantes que no sean argentinos, ¿sí? Pero hasta ahora, fíjense, hay dos artículos importantes. Uno dice, el Estado se hace cargo del financiamiento de las instituciones universitarias públicas, ¿sí? Nacionales y públicas, y además los estudios de grado son gratis, ¿sí? Es decir, no pueden ser arancelados, lo especifica así el artículo que estamos citando, ¿sí? Ahora bien, gratis no quiere decir que nadie lo paga, ¿sí? Quiere decir que un estudiante que ingresa a la universidad en una carrera de pregrado o de grado no tiene que pagar, ¿sí? Está prohibido arancelar las carreras de grado o pregrado en las universidades nacionales, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que nadie lo paga? No. Eso quiere decir que lo pagamos desde otros lugares, ¿no? Lo pagamos con nuestros impuestos. Porque el presupuesto de las universidades nacionales está en la Ley de Presupuesto Nacional, ¿sí? Hago un repaso muy breve. La Ley de Presupuesto Nacional se presenta o debe ser presentada todos los años por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, ¿sí? Y allí tiene que ser tratada por las dos cámaras, ¿sí? Por senadores y por diputados. Un poco habrán escuchado, ¿no? La ley de presupuesto es la ley de leyes, ¿sí? Es la ley más importante que se presenta al Congreso todos los años. ¿Por qué? Porque es el plan estratégico de un gobierno, ¿sí? Ahí está todo. Están las políticas, están los impuestos, está la inflación proyectada, está el detalle de lo que se va a gastar en cada uno de las tareas que va a llevar adelante el Estado. Incluso está cuánto se va a destinar, por ejemplo, al pago de la deuda. Todo eso está en una ley que se presenta todos los años, que debería presentarse todos los años al Congreso, que es la Ley de Presupuesto Nacional. ¿Qué ocurre cuando no hay ley de presupuesto? Bueno, en el caso de Argentina, este es el segundo año que estamos sin ley de presupuesto nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Se presentó un decreto que dice prorrogamos, ¿sí? En el 2024 el presupuesto del 2023. Y lo mismo volvió a ocurrir en el 2024 para el 2025, ¿sí? Es decir, que el presupuesto que hoy tenemos es el presupuesto de la Ley de Presupuesto Nacional del 2023 que se diseñó en el 2022. ¿Se entiende esto? Imaginen que es una ley muy compleja, con muchos ítems, con muchas líneas, un Excel infinito con muchas líneas, ¿sí? Que tiene un detalle muy profundo, que se empieza a preparar en los ámbitos del Poder Ejecutivo más o menos en mayo de un año para pensar los gastos del año siguiente, ¿no? En general, usos y costumbres indicaba que cada jurisdicción, es decir, cada ministerio, hacia mitad de año tiene que tener preparados sus gastos, ¿sí? Para presentar en el Congreso la ley de presupuesto en el mes de septiembre, ¿sí? Para que empiece a regir a partir del 1 de enero del siguiente año. Bueno, esto quiere decir que si tenemos una ley 2023 de presupuesto, ¿sí? Que está prorrogada, esto se diseñó, por ejemplo, en la que era la Secretaría de Políticas Universitarias,
en esta altura del 2022. ¿Sí? Imaginen lo viejo y todo lo que pasó en el medio, ¿sí? Para pensar con qué presupuesto estamos trabajando en las universidades nacionales. Sí, Mario. No, lo que quería agregar, quería hacer una acotación, porque no tenemos presupuesto porque el oficialismo se negó a debatirlo. Fue el diputado Esper que en el 2023 se negó a debatir el presupuesto. De eso sale el DNU posterior. No es que no hubo intención de debate. Como pasó en otros momentos, ¿sí? Puede ser que a veces no se presente, lo que dice Mariela es no se presentó la ley de presupuesto, y otras veces es el Poder Legislativo la que no vota. Digo, nos ha pasado también de tener años sin ley de presupuesto porque no había sido aprobado, ¿sí? En este caso no se presentó la ley, ¿sí? Y entonces eso hace que tengamos además ciertas discreciones sobre el gasto que se hace, más allá de lo que está establecido en la ley, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a mirar en el presupuesto nacional, ¿sí? Que igual, como está prorrogado, existe, ¿sí? Lo que hacen nuestras universidades? Bueno, una manera de entrar al presupuesto, esto está todo online, ¿eh? Todo hay datos abiertos, esto son buenos avances que ha habido en la última década, diría, en relación a los datos públicos en Argentina. Entonces, todo el presupuesto se puede consultar hasta por objeto del gasto, es decir, hasta la última línea en qué se va a gastar y cómo se viene ejecutando el presupuesto para todas las áreas del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a buscar si queremos ir a mirar lo que pasa con las universidades? Bueno, vamos a ir a la jurisdicción. La jurisdicción son los ministerios, ¿sí? No tenemos más Ministerio de Educación, tenemos un ministerio que se llama Capital Humano, que tiene una porción de presupuesto enorme. ¿Pero por qué? Porque, recordemos, engloba 5 ministerios, ¿sí? Entre ellos el de Educación. El organismo es la Secretaría de Educación. El programa, ¿sí?, es el de Desarrollo de la Educación Superior. Y miren lo que aparece, por ejemplo, si yo miro, se ve chiquitito, ¿no? Ahí está desagregado, ¿sí? Eso que ven ahí es en millones de pesos para el año 2025. Y yo ahí solo le traje 2 datos, ¿no? Lo que está presupuestado y lo que está ejecutado. Bueno, está lo que es salarios, lo que es promoción de carreras estratégicas, lo que tiene que ver con programas especiales. ¿Sabes? Insisto, en millones de pesos, ¿sí? En miles de millones de pesos. Entonces, piensa que es bastante magro Y al día de hoy, esto yo lo tomé hoy, pero el reporte es del segundo trimestre. Fíjense cómo viene siendo ejecutada. Ahora ustedes me pueden decir, ahí hay un error, por ejemplo, en desarrollo, en fortalecimiento de la función de ciencia y técnica y tecnología. Bueno, no, había un presupuesto muy acotado para esa función y se resuelve incrementar. Por eso yo les digo lo discrecional. En este caso para bien, pero fíjense lo discrecional del uso del presupuesto, ¿sí? Si no hay una ley. Bien. Esto solo para que tengamos una idea de cómo ir a mirar el presupuesto. Y qué es, cuando pensamos en una ley de financiamiento, qué es lo que tenemos que mirar y observar. Acá les traje una cosa más histórica también para que pensemos algunas cuestiones. Que es la evolución, por un lado, en la primera tabla del presupuesto educativo en el presupuesto nacional en porcentajes. Ahí van a ver que hay un salto importante entre el 89 y el 99, ¿sí? En cuanto representa el Ministerio de Educación sobre el presupuesto nacional, que tiene que ver con la transferencia de las escuelas, lo que decíamos hace un rato, ¿sí? Con la Ley Federal de Educación del 95, la transferencia de las escuelas a las provincias, ¿sí? Entonces ya no son más parte del presupuesto nacional. Esto que decía Marta, bueno, se transfirieron las escuelas con 0 pesos, ¿sí? Pero fíjense además qué interesante cómo va, en relación a esto, cómo se va incrementando aquí en esta columna
el presupuesto destinado a las universidades nacionales dentro del presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, que el Ministerio ya no tiene otras, tiene algunos programas socioeducativos, tiene algunos programas de fortalecimiento de las capacidades docentes, tiene algunos otros programas, pero el fuerte del presupuesto del Ministerio de Educación es el financiamiento de las universidades nacionales. Pero además, fíjense cómo viene creciendo eso, ¿sí? Y que tiene que ver con el incremento efectivo del presupuesto destinado a educación, ¿sí? Y a las universidades, y a cómo se van sumando la cantidad de universidades nacionales que se van creando desde los 90 a esta parte. Pero entonces, ¿cómo llega este dinero que estamos diciendo a las universidades nacionales? Bueno, se hacen transferencias. Por cada uno de esos ítems que veíamos en esa plaquita hace un ratito que decía cuánto está ejecutado y cuánto está presupuestado, se hacen transferencias a las universidades nacionales. El Ministerio, ahora el Ministerio de Capital Humano, hace transferencias a las universidades por cada uno de esos ítems descritos. Pero para cada uno de esos ítems descritos, las universidades tienen que justificar esos gastos. No es que te mandan plata, ¿no? Esto para desmitificar algunas cosas que están circulando en relación a las universidades no se auditan, o no sabemos qué se hacen con las universidades, o les mandamos la plata pero son todos ñoquis. Bueno, ahora se usa para otros sectores, ¿no? El Estado Nacional, por ejemplo, para el Hospital Garrahan. Bueno, no. Por ejemplo, en el caso de ese ítem, que era pago de salarios a docentes y autoridades superiores, las universidades, todas las universidades nacionales, envían todos los meses, a través de un sistema informático, las liquidaciones de haberes de cada uno de las personas que trabajan en la universidad. Docentes, no docentes, autoridades. Todas las liquidaciones van todos los meses a el Ministerio, desde hace muchos años, hoy al Ministerio de Capital Humano, ¿sí? O sea, que hay un control estricto, ¿sí?, de en qué se gasta ese dinero. A pesar de que las universidades tienen autonomía para decidir, ¿sí?, qué se hace con ese dinero, ¿sí? Por ejemplo, si nos envían plata para investigaciones, la Universidad Nacional de 3 de Febrero puede decidir qué líneas estratégicas de investigación apoya o cómo son esas convocatorias. Pero luego, todo eso, si nosotros decimos, bueno, vamos a fomentar la investigación en las carreras de ingeniería, bueno, después tenemos que mandar todas las rendiciones que hacen esa convocatoria y las rendiciones de en qué gastó cada uno de esos investigadores ese dinero, es decir, tiene un control estricto, ¿sí? Pero además vamos a decir que el 90 y pico % del gasto se gasta en este ítem que es el gasto en personal, docente, no docente y autoridades, ¿sí? No es que tenemos un montón de plata que nos sobra, sino que buena parte del presupuesto universitario va al pago de los salarios del personal. Además, perdón Leticia, vos en uno de los cuadros que mostraste, el primer artículo que mostraste decía que es deber del Estado auditar a las universidades. Exactamente. Entonces, todo eso que dijeron de que las universidades no hacían auditorías y todo, bueno, primero que es mentira, y segundo que se están cavando una fosa a ellos, más allá de las auditorías internas que todas las universidades tenemos. Todas las universidades tenemos auditorías internas y además nos auditan la SIGEN periódicamente, igual que a cualquier otro organismo público, ¿no? Entonces, pero además de esas auditorías más de tipo externas o específicas, lo que yo quiero recalcar es que todos esos, como somos un organismo público y como somos una dependencia del Estado y así somos tratados en el presupuesto, cada una de esas transferencias aparece en el presupuesto nacional, nosotros tenemos que dar cuenta de esos gastos que hacemos, ¿sí? No es que nos llega la plata en una bolsa y después vemos, ¿sí? Bien, pero ahora quiero mostrarles como la contracara a esto, ¿no? Recién veíamos cómo es el gasto en el presupuesto y acá es como un poco
¿en qué se gasta ese dinero? ¿Sí? Y esto es que les traigo acá es la evolución del gasto o de la inversión por estudiante en las universidades nacionales. Esto está calculado, algunos van a decir cómo se puede hacer desde 2001 hasta el 2025. Bueno, esto está calculado en pesos a precios constantes, ¿sí? Una forma de deflactar la inflación que hubo desde el 2001 hasta ahora. Para el año 2025, la inversión anual por estudiante en una universidad nacional, esto por supuesto es un promedio, hay carreras que son más caras y hay otras carreras que no son tan caras, ¿sí? Es de 1.905.000 pesos. ¿Sí? Eso implica que solamente si miramos con el 2023 y por efecto justamente de la inflación, ya que tenemos el mismo presupuesto asignado, el gasto por alumno, ¿sí?, bajó un 30%. Solamente del 2023 al 2025. ¿Sí? Pero fíjense, además, el pico de la inversión por estudiante se hizo en el año 2013, ¿sí?, y fue de 4.100.000 pesos. Esto lo traigo por dos cuestiones. Una es para ver, bueno, ese presupuesto que nos aparece como un poco, que nos aparece a veces como un poco inentendible, un poco abstracto, ¿no? Bueno, si lo tenemos que dividir por la cantidad de estudiantes que tenemos en el sistema, nos da este monto por cada uno de nosotros que estamos en la universidad. ¿Sí? Y por cosas que ya hemos hablado muchas veces en las aulas. Uno, hay otros que están pagando este monto para que nosotros estemos acá, ¿sí?, y que no van a acceder nunca a la universidad, más allá de esas tasas de cobertura tan impresionantes que tiene Argentina, ¿sí? Hay muchos, lo decimos siempre en las aulas, pibes de la misma edad que ustedes que están en la esquina cartoneando y que no pasan ni por la puerta de la universidad, ¿no? Y que también pagan impuestos como cuando, por ejemplo, compran leche o tomates, ¿sí? Esa es una. Y la otra es, bueno, ¿cuál es el gasto real? ¿Sí? Gasto, inversión, esta es una discusión muy técnica. A mí me parece que está bien hablar de gasto. ¿Cuál es el gasto real que el Estado hace por cada uno de los estudiantes que están en las universidades nacionales? Bueno, hoy es de 1 millón, casi 2 millones de pesos al año, pero viene en bajada, ¿sí? Y eso implica la precarización de las condiciones, no solo de los salarios, sino de las condiciones de los propios estudiantes, ¿no? Y la otra cosa es que siempre también lo decimos es la universidad es de todos, no es de los docentes, no es de los rectores, no es del Consejo Superior, es sobre todo de los estudiantes, y lo que se resiente sobre todo en el recorte del gasto en educación es siempre, ¿no?, lo que llega a los estudiantes, en definitiva. Bien. ¿Cuál es el proyecto, entonces, que se llevó al Congreso y que esperamos que se debata en breve y que tendremos que ir a defender y a apoyar para que se apruebe? Para mí hay un antecedente importantísimo que es la Ley de Financiamiento Educativo en el 2006. Es un paquete, en el año 2006 hubo un paquete de leyes educativas muy importantes. Una fue la Ley Nacional de Educación, que va a reemplazar la Ley Federal de Educación. Otra es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Y la tercera ley, entre muchas otras, ¿sí?, pero que forman un corpus de leyes que cambiaron el sistema educativo en Argentina, es la Ley de Financiamiento Educativo, que también se debate y se promulga en el 2006. ¿Qué se propone esa ley? Dice que se va a llevar a la inversión, al gasto en educación, al 6% del PBI, ¿sí? Y que el 1%, no el 6%, sino que el 1% del PBI tiene que destinarse a la educación superior. ¿Se alcanzó esto? Se alcanzó en algunos años, ¿sí? El 6% del PBI en educación
la participación del presupuesto de educación representado en el 6% del PBI se alcanzó en algunos años. Pero, y esto es muy destacable, el 1% destinado a la educación superior se superó en muchos años, durante muchos años. Entonces, uno podría decir, ahí teníamos una falencia, teníamos una deuda, ¿sí? Que muchos años estuvimos por debajo del 6%, más cerca del 5% en lo que se invertía en educación, pero lo que se invirtió en educación superior en muchos años superó el 1% del PBI. Y eso es un montón de dinero, ¿sí? Otro antecedente que para mí también hay que mencionar es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que tiene un antecedente que es el Plan de Ciencia y Tecnología del 2020, ¿sí? Que también se plantea, porque uno puede plantear en las leyes de educación o en las leyes de fomento de la ciencia y la tecnología y la innovación en un país, todas muy lindas y buenas intenciones, ¿no? Pero uno tiene que pensar siempre que eso, y esto lo digo en general, ¿no? Uno cuando tiene un proyecto tiene que pensar siempre cómo lo financia, ¿no? En cualquier trabajo, en cualquier actividad humana, ¿no? Uno tiene que pensar, bueno, tengo ganas de hacer esto, ¿cómo lo voy a financiar? ¿Sí? Entonces uno en un trabajo, en un laburo, también piensa, vamos a montar una exposición de no sé qué, vamos a hacer una feria de ciencia en la escuela. Bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Quién va a venir a trabajar? ¿Se les va a pagar extra a los docentes? ¿Las mamás van a cocinar? No sé. Bueno, hay que pensar esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas leyes van un poco en ese sentido de pensar el financiamiento. La ley de financiamiento educativo del 2006, pero también estas leyes que daban fomento a las actividades de ciencia y técnica y que implican instrumentos para todos los actores, públicos y privados, en el caso del Plan Nacional de Ciencia, para todos los actores públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se aprueba en el 2023, que obviamente no se está aplicando, ¿sí? Pero que también se plantea llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1% del PBI. Bueno, entonces, ¿qué plantea esta ley que se está proponiendo? Por supuesto, el objetivo tiene que ver con garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de todas las universidades nacionales, y en el proyecto de ley se mencionan, por un lado, el fortalecimiento de las funciones primarias de las universidades nacionales, que son la enseñanza, ¿sí? La oferta educativa, las carreras de grado, pregrado, posgrado, la investigación y la extensión, ¿sí? Las tres patas de las universidades. Se plantea también la recomposición salarial, lo hemos dicho mucho, lo vamos a repetir. Docentes y no docentes de las universidades nacionales perdimos casi el 100% mirándolo desde el 2023 de nuestros salarios, y entonces ahí el ajuste ha sido muy poquito, ¿sí? Y entonces la propia ley de financiamiento habla de recomposición salarial, habla de la apertura efectiva de las paritarias y habla también de los gastos de funcionamiento, ¿sí? Es decir, garantizar los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, y habla también de un fondo de becas y de un fondo de fomento de carreras prioritarias, ¿sí? Que se definirían entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales. Y se propone alcanzar en el año 2031, ¿sí? Es decir, de aquí a 6 años, una participación del 1.5% del PBI. ¿Y cómo se plantea hacerlo? Se plantea hacerlo gradualmente, ¿sí? Plantea una meta de un 1% para el año que viene, ¿sí? Que se incorpore en el presupuesto, en la ley de presupuesto nacional del año que viene, un 1%, y que luego se vaya incrementando en un 0,1% anual, ¿sí? De aquí al 2031. Bueno, esto es un poco lo que
quería comentar con ustedes hoy y no sé, tenemos un rato para preguntas, comentarios. Bueno, sí, mientras digo algo, la semana que viene está programada una marcha de antorchas a Pisurno. Todavía no tenemos confirmada el día, pero va a ser la semana que viene. Uno de los objetivos es reclamar por el financiamiento de las universidades nacionales, pero también por el debate en las cámaras en el Congreso Nacional de esta ley de financiamiento, ¿sí? Una cosita quería decir para... No sé si... Dale, Marta. Sí, el lunes que viene se presenta en el CIN, se presentan las firmas de apoyo a la ley de financiamiento universitario. Acá, perdonen la insistencia, pero hay que juntar 1 millón de firmas como mínimo. Los invitamos a quienes no han firmado a que lo hagan porque acá tenemos las planillas. Y eso se va, se va a presentar en el CIN, en la sede del CIN, que es en Ecuador, en la calle Ecuador, no me acuerdo a qué altura, en Cava. Así que, bueno, esa va a ser una primera parte y seguramente en el Congreso se va a presentar en julio, los primeros días de julio. Bueno, ¿comentarios? Allá había. No, mi pregunta era cuándo estaba por presentar la ley o más o menos. La ley ya se presentó en el mes de mayo, ¿digo bien, Adrián? En el mes de mayo al Congreso Nacional la presentaron diputados y senadores de distintas fuerzas políticas y bueno, estamos esperando que se llame al debate, a la sesión. Y para eso también hay que hacer fuerza, digamos, ¿no? Porque si no va a quedar ahí dormida. Y una cosa más, esa ley es fruto del consenso. Esa ley es fruto del consenso entre todos los actores de la comunidad universitaria, porque intervinieron todos los gremios, docentes, no docentes, centros de estudiantes, de distintos centros de estudiantes, y además los rectores y las fuerzas de distintos partidos políticos que están reflejadas en el Congreso. Se pudo llegar a una síntesis, por eso hay tiene tanta importancia esa ley y se hizo de la mejor manera. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a los compañeros de nuestro gremio, el gremio docente, pero también del gremio no docente y también los compañeros